Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es el Señor y estamos agradecidos por lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Yo estoy convencido de que usted, como yo, en un momento se ha encontrado en uno de esos desiertos de la vida y al salir al otro lado nos damos cuenta el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Es difícil a veces encontrar alegría y, o regocijarse cuando estamos en medio de un desierto. Pero la verdad es que hemos aprendido en estos últimos días con los mensajes que el pastor ha traído que no todo está perdido y que Dios nos va a llevar al desierto muchas veces. Y muchas veces nosotros nos vamos a meter al desierto por nuestro propio gusto. Pero que aún en esas veces que nos metemos al desierto por nuestras propias decisiones, Dios se encarga de sacarnos al otro lado y enseñarnos una lección en medio del desierto. Y ahora vamos a terminar la serie de los desiertos que hemos hablado. Hemos visto oasis en medio del desierto, como fue el caso de Agar y Ismael. A Israel Dios le dijo que iba a abrir ríos y fuentes de agua en medio del desierto. También vimos que Moisés en su segundo 40 años de su vida, Dios lo lleva al desierto y de hecho allí queremos cerrar esta serie hoy. El llamado de Moisés en el desierto. Pero no sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios nos lleva al desierto. ¿Acaso se complace Dios en llevarnos al desierto? Si usted se ha hecho esa pregunta, quédese conmigo y vamos a darnos cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos quizás un llamado diferente. Dios tiene un propósito diferente, pero que es necesario pasar por ciertos filtros en la vida para que Dios nos pueda usar como Él siempre ha querido usarnos. Y muchas veces ir al desierto es indispensable para que Dios moldee y arregle muchas cosas en nuestra vida. Todos de los que estamos acá, si usted no ha pasado por un desierto, le tengo la mala noticia que va a pasar por uno o está pasando por uno, y nuestra vida va a estar en ese continuo círculo, si pudiéramos decir. Pero no todo está perdido. Hay esperanza aún en medio de la adversidad. Hay esperanza aún en medio de la calor del desierto. Hay esperanza en medio de la sequedad. Hay esperanza en medio de la soledad. Amén. Hay esperanza en medio del frío. Hay esperanza en medio de la escasez. Porque si hay algo por lo que el desierto se caracteriza, es por eso. Es frío en la noche, es caliente en el día. Hay escasez de agua. Hay escasez de comida, hay soledad. Amén. Y esas cosas nos aterran muchas veces. Esas cosas nos pueden sacar del lugar muchas veces. Ahora, no debemos de preocuparnos porque Dios tiene un propósito. Amén. Para ello quiero que me acompañe. Vamos a ir al libro de Éxodos en el capítulo 3. Y vamos a cerrar esta serie bajo el tema comisionado en el desierto. Amén. Y como les dije, vamos a terminar con Moisés esta noche. Y vamos a ver precisamente el llamado o el rellamamiento que Dios le hizo a Moisés
después de pasar 40 años en el desierto. Amén. Dios lo reescogió, lo retomó. Amén. Lo reprogramó. Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor, si puede. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dijimos Éxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el 6 por el momento. Amén. Ya cuando lo tengamos, vamos a leerlo. Siempre honrando a nuestro Dios. Amén. Y a la letra dice de la manera siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén. Ponga atención a eso. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Amén. También mucha atención a la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, mucha atención a esa palabra, y veré esta grande visión. Porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, mucha atención también a esta palabra, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, atención a esto, porque el lugar donde o en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Padre, muchas gracias. Señor, en esta noche oro para que abras nuestros oídos espirituales y toques nuestro corazón y podamos abrir nuestro corazón, Señor, y ser receptores de tu palabra, Señor, esta noche. Señor, que tu palabra no caiga como en un saco roto, Señor, sino que haya cabida en nuestros corazones. Prepáranos, Señor. Quita, Dios mío, todo pensamiento vano que probablemente está vagando en nuestra mente, Señor, y quizás de alguna forma el enemigo nos quiera, Señor, quitar la mirada y el enfoque de lo que tú tienes que decirnos esta noche, Señor. Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer es robar la semilla que tú depositas en nuestros corazones a través de tu palabra. Yo oro, Señor, para que esta noche, Señor, estemos reverentes a tu palabra y a cada detalle, Señor, que tú quieres, Señor, que entendamos y aprendamos, Señor, a través de este mensaje, Señor. Escóndeme detrás de la cruz, oh Dios. Señor, que yo no tenga nada que ver, Señor, con lo que tú quieres hacer esta noche, Señor. Señor eterno, entregamos a ti nuestras vidas, oh Dios, y que tú hagas y tu Espíritu Santo se mueva como a ti te place hacerlo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Como dije, vamos a cerrar con el tema comisionado en el desierto. Y este fue el momento cumbre, digamos, de la vida de Moisés. Como explicaba el pastor el domingo pasado, que la vida de Moisés se reparte en 3 etapas de 40 años. Desde que nació hasta 40 años vivió en Egipto. De 40 a 80 vivió en el desierto. Y de 80 hasta los 120 fue cuando Dios lo llevó de regreso a Egipto a sacar a su pueblo. Pero quiero que miremos
Y entendamos que todos nosotros, como dije al principio, vamos a llegar a una etapa en la vida que vamos a enfrentar un desierto. Llámese un desierto espiritual, un desierto financiero, ya sean enfermedades, problemas familiares o cualquier clase de problemas que lleguen a nuestra vida, que los podamos identificar como un desierto, y nos van a llegar. Pero como ejemplo, yo quiero que tomemos muy en cuenta las realidades de la vida de Moisés. Porque primero, usted no ha llegado acá por casualidad. Y yo siempre se los digo, pero ahora quiero decírselos con más relevancia, porque tiene mucho sentido a lo que vamos a ver. No hemos llegado esta tarde por casualidad. Usted no es cristiano por casualidad o por accidente. Dios tiene un propósito con su vida desde el momento que usted nació. Es más, desde antes que usted naciera, la Biblia dice que el Señor nos conoce desde mucho antes. Y Él sabía que esta tarde íbamos a estar acá, antes que naciésemos. Cuando Cristo murió, Él nos vio a nosotros sentados esta tarde en este lugar. Y Él entregó su vida por nosotros. Amén. Porque nos vio que íbamos a necesitar salvación. Ahora, no estamos acá por casualidad. Yo recuerdo cuando Dios me llevó a un desierto. Y fueron 10 largos años que yo estuve navegando en un desierto. En esos 10 años sufrí demasiado, pero después de pasar esos 10 años, no me arrepiento de haber pasado por ese desierto. Porque en esos 10 años, en ese periodo de 10 años, que mi vida se encontró en ese desierto, tuve un encuentro con Dios. Pero en esos 10 años que estuve en el desierto, yo llegué a decirle al Señor: yo no quiero nada que ver con una iglesia. Nunca más quiero pararme detrás de un púlpito. Yo no quiero saber nada de una iglesia. Esas fueron mis palabras, literalmente, que yo le dije a Dios. ¿Para qué me llamaste detrás de un púlpito si mi vida, si mi mundo, si mi familia se iba a caer en pedazos? Si yo iba a estar en esta miseria. Yo recuerdo haber tenido conversaciones muy largas con Dios en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio de una crisis familiar, en medio de una crisis financiera. Y no le veía sentido a mi vida por donde la mirara, por donde quisiera hallarle alguna alegría o algún sentido a mi vida, alguna razón de existir. Llegando al punto en que decidí ponerle fin a mi vida, tomando en mis propias manos la justicia, y dije: es mejor estar muerto que estar sufriendo y estar en esta situación. Pero recuerdo esa noche cuando todo estaba fríamente calculado, que yo me iba a quitar la vida. Escuché la voz de Dios como Moisés la escuchó saliendo de en medio de la zarza. Y en ese momento tuve un encuentro con Dios como nunca antes lo había tenido.
Por eso esta noche yo quiero traerle esperanza a alguien que probablemente ha estado vagando por un desierto en su vida, ha estado luchando crisis que parecieran interminables. Probablemente hay gente que está luchando con adicciones, está luchando con muchas cosas que parecen que no tienen fin. Hay gente que está cruzando un túnel que nunca se le ve la luz al otro lado. Permítame traerle esperanza esta noche, porque no todo está perdido. Estuve en ese desierto, caminé 10 largos años. Literalmente perdí mi familia, pero Dios se cruzó por nuestro camino. Dios se cruzó por mi camino. Ahora, miremos las realidades de la vida de Moisés. Moisés fue escogido por Dios desde su nacimiento. Primero, tenemos que entender que Dios lo escogió desde su nacimiento. La Biblia dice que Moisés era hermoso ante los ojos de Dios desde que nació. A pesar de que Moisés nació en medio de un sistema bien hostil, si todos conocemos la historia de Moisés, nació en medio de una cacería humana, donde el faraón de ese momento estaba detrás de todos los niños hebreos, los varones hebreos. Fue cuando precisamente nace Moisés. A pesar de que era un niño escogido por Dios, nació en medio de una persecución donde aspiraban quitarle la vida. Dios tenía un plan para Moisés, que Moisés iba a ser el libertador de su pueblo, libertar el pueblo de la esclavitud. Iba a ser el gran líder que ahora conocemos, el mejor líder que podemos encontrar en las Escrituras fue Moisés. Y Dios lo escoge desde su nacimiento y tiene un propósito para él. A pesar en la forma en que él tuvo que nacer, en medio del paganismo, en medio del secularismo. Pero no podemos olvidar detalles muy importantes. Que bajo la providencia de Dios, Dios permitió que Moisés creciera y fuera preparado bajo la sabiduría y conocimiento egipcio. Tenemos que reconocer que Moisés era extraordinariamente talentoso. Era extraordinariamente poderoso en palabra. Era extraordinariamente poderoso en obras. Y esto lo encontramos en Hebreos, en Hechos, cuando Esteban está dando su defensa, nos habla de Moisés, que era poderoso en palabras y en obras. Incluso él tuvo el privilegio de ser criado por su madre biológica en el palacio de Faraón. Moisés tenía un futuro prometedor, porque ahora ya no solo era hebreo, sino también era del linaje de Faraón. Estaba postulado para ser próximamente el siguiente en el trono de Egipto. Moisés no era cualquier niño, cualquier muchacho que caminaba por las calles de Egipto. Moisés estaba preparado para en cualquier momento sentarse en el trono de Egipto y ser el líder de ese pueblo. Tenía la capacidad, tenía los argumentos y tenía la educación necesaria. Ahora,
Mientras su madre lo creció en el palacio de Faraón, sin duda alguna le inculcó la ley de Dios. Y no quiero meterme mucho en ese tema. Mañana llegue a la iglesia y se va a dar cuenta. Amén, amén. Pero vemos el papel de la madre, porque Moisés nunca se le olvidó que había sido escogido por Dios con un propósito, y nunca se le olvidó que él era hebreo. A pesar de que se creció en medio de un mundo hostil, peligroso, pagano, él siempre supo que él era hijo de Dios. Ahora, todos nosotros hemos sido escogidos por Dios desde nuestro nacimiento. Había un niño que los compañeros de clase le hacían chiste, porque él era bien rubio y ojos claros, y en las reuniones de padres llegaban los dos padres morenos a la clase. Él era adoptado y los niños le decían: ese que viene ahí no es tu padre, y le hacían burla. A los que él les contesta y le dice: quizás no sea mi padre biológico, pero él me escogió a mí. En cambio, el papá de ustedes no tuvo más remedio que aceptarlos, pero ellos me escogieron a mí. Y eso me lleva a pensar a mí de que nosotros tenemos el gran privilegio que Dios nos ha escogido. Dios nos escogió. Amén. Como cuando vamos al supermercado, no sé si, creo que todos hacemos lo mismo y tocamos los tomates, el que esté mejor. No vamos a agarrar el podrido y echarlo en la bolsa nomás para que se hagan las 2 libras. Amén. Dios nos escogió de tanta gente que hay aquí en Lancaster. Dios lo ha escogido a usted con un propósito. Y no lo escogió al azar. Dios fue específicamente a su vida, a su hogar, a su matrimonio. Y Dios lo ha escogido con un propósito especial, tal y como escogió a Moisés. Ahora, después de 40 años que Moisés se cría, se crece en Egipto, y ha alcanzado un nivel de educación extraordinario, llega el momento de una gran decisión. Una decisión que estaba a punto de cambiar la vida de Moisés. Una decisión que lo iba a cambiar todo. Sin duda alguna fue la decisión de su vida. Vemos que la Biblia nos cuenta que Moisés fue a caminar un día a ver a sus hermanos. Esto es muy importante. Él nunca se le olvidó que era hebreo. Y él fue a caminar a ver a sus hermanos que estaban siendo esclavos. Y vio a uno de los egipcios que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y dice la Biblia que vio para todos lados. Vio a la izquierda y vio a la derecha, vio hacia atrás, vio hacia enfrente, hacia arriba, y no vio a nadie. Y procedió a quitarle la vida a aquel egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió a caminar otra vez y encuentra a 2 de sus hermanos riñendo entre ellos, peleando entre ellos. Él llega y les dice: ¿por qué están peleando ustedes? Ustedes son hermanos. Así como le digo yo a Josué y a Abby, amén. Y viene uno de ellos y le dice: ¿quién te ha puesto a ti como jefe de nosotros? ¿Acaso nos quieres matar así como mataste al egipcio ayer?
En ese momento Moisés se da cuenta que ha sido descubierto y no le queda otro remedio que huir, porque la Biblia nos cuenta que Faraón se dio cuenta de lo que había acontecido y procuraba matarle. Ahora, recordemos que ayer Moisés vio a la izquierda, vio a la derecha, vio hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y no vio a nadie. No habían testigos del crimen. El egipcio estaba muerto. Moisés no iba a echarse de cabeza él mismo. Solo había una persona que lo podía haber defraudado y era su hermano. Muchas veces Dios va a usar a nuestros hermanos para mandarlos al desierto. Su hermano fue el causante de que Moisés se fuera al desierto. Fue la decisión que él tomó de tomar la justicia por sus manos. Que él iba a ser el libertador de Israel. Ese era el plan de Dios. Pero no era el tiempo de Dios todavía. Y Dios se lo lleva al desierto para enseñarle una lección. En un periodo de 24 horas el mundo se le vino abajo. De vestir ropa de marcas el día de ayer, ahora está vistiendo un traje pastoril. De manejar un Ferrari, ahora está caminando sobre la arena caliente del desierto. De estar en el palacio del rey, ahora está bajo el sol y con poca agua y con poca comida. De ser un postulante para el trono de Egipto, ahora está deambulando por el desierto. En 24 horas el mundo de Moisés se le vino abajo. En 24 horas su futuro brillante fue destruido. En 24 horas su reputación fue destruida. Este es un claro ejemplo de que una acción nos puede echar a perder 40 años de nuestra vida. Una acción puede echar a perder algo que costó 40 años en construir. Pero quédese conmigo, que Dios tiene un propósito. Si usted dice, ese soy yo, si no hubiera hecho eso, si no hubiera pensado así, si no hubiera actuado así, quédese conmigo, Dios tiene un plan. Hay mucha gente en el mundo, yo he conocido mucha gente que el mundo se le ha venido abajo desde aquel día que tomó aquella mala decisión. Yo siendo uno de ellos. Desde aquel día que cometió aquel error. Desde aquel día que hizo malos cálculos, el mundo se le vino abajo. En el preciso momento que Moisés pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque él sabía que Dios lo había escogido para ser el libertador de su pueblo. Y él dijo, voy a ir y voy a empezar. No sé si él planeaba ir matando un egipcio a la vez hasta acabar con toda la nación. La realidad es que él no consultó con Dios. La realidad es que él actuó fuera del propósito de Dios. Cuando él pensaba que estaba haciendo lo correcto y agradando a Dios, en ese momento el mundo se le viene abajo. Cuando muchas veces estamos en la cima de nuestra vida espiritual, muchas veces estamos en la cima de nuestra vida secular, económica, familiar, de repente el mundo se nos viene abajo.
Y en 24 horas después de estar en la montaña, nos encontramos en el valle de la soledad y de la oscuridad. En un periodo tan corto de tiempo no nos alcanza el tiempo para ajustarnos y para comprender qué es lo que ha pasado. Si ayer estaba bien, todo iba marchando como debía de ir marchando, todo estaba floreciendo. Pero de repente algo pasó, de repente cometimos un error, de repente hicimos una mala acción y el mundo se nos vino abajo. Y todo cambió. Fue en ese preciso momento que Moisés creyó que estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera, cuando entró en esa crisis terrible. En esta noche yo le estoy hablando a alguien que cuando mejor estaba en su vida espiritual, que cuando mejor estaba en su vida física o material, ha entrado en una crisis inexplicable. Siga conmigo. Dios tiene un propósito por el cual nos lleva al desierto, y quiero que ponga mucha atención. Dios tenía un propósito para Moisés, para llevarlo al desierto, y tiene un propósito para cada uno de nosotros, para llevarnos al desierto. Y en primer lugar, Dios quería reprogramar a Moisés. O en otras palabras, quería hacerle un rellamamiento. Dios quería rediseñar la vida de Moisés, enseñarle lecciones muy valiosas. En sus primeros 40 años, Moisés había aprendido y estudiado para ser alguien en la vida. ¿Ha escuchado esa frase que le dicen a uno: estudia para que seas alguien en la vida? En sus primeros 40 años Moisés estudió para ser alguien en la vida. Y Dios lo lleva al desierto 40 años para enseñarle que no era nada en la vida, que no era absolutamente nadie. A muchos se nos sube el humo a la cabeza. A muchos se nos sube el orgullo a la cabeza. Y es entonces cuando Dios nos lleva al desierto para enseñarnos que no somos nadie y que Él no puede trabajar mientras el orgullo predomina en nuestra vida. Y lo lleva al desierto a Moisés porque quería enseñarle que lo que él había aprendido en Egipto no le iba a ser útil para el ministerio que él estaba a punto de entregarle. Que la enseñanza y la sabiduría que él traía eran basadas en sabidurías humanas, pero él quería tener un encuentro personal con Dios. Quería caminar con él en la soledad para que lo conociera más de cerca. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Y Dios nos va a llevar al desierto para reprogramarnos, para tener un encuentro más cercano con nosotros. Cuando todos nos abandonan, cuando todo se ha destruido y quedamos sumergidos en la soledad, Dios aprovecha esos momentos desérticos de nuestra vida para sentarse a nuestro lado y hablar con nosotros como nunca antes. Dios quería hacer morir las ambiciones que Moisés tenía en Egipto. A pesar de que él era hebreo, a él lo habían instruido para ser el siguiente monarca. Y quiérase o no, dentro de él tenía el orgullo de que era hijo de la hija de Faraón. Pero la decisión que él tomó, la Biblia dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y Dios se lo lleva al desierto. Moisés rehusó a su identidad.
Si hay alguien que tenía problemas de identidad era Moisés, porque él era hebreo, pero a él lo educaron como un egipcio. Ahora llega 40 años siendo hebreo y egipcio, pero luego él dice: rehúso ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y Dios le dice: eso era lo que yo quería escuchar, vámonos para el desierto. Muchas veces no sabemos si somos cristianos o no. Muchas veces estamos en que sí somos o no somos. Nuestras acciones a veces dicen lo contrario y ponemos en duda nuestra fe, nuestra reputación. Pero no es hasta en el preciso momento que rehusamos servirle al mundo y seguir a Cristo de veras. Es hasta en ese momento que Dios va a tratar con nosotros de una forma personal. Y Dios lo lleva para hacerle morir sus ambiciones, una carrera brillante, un futuro prometedor, y darle una comisión nueva. Dios lo lleva al desierto para tener un encuentro con Él. Cuando hemos fallado, cuando hemos fracasado, cuando el mundo se nos ha desmoronado, la vida se nos ha hecho pedazos delante de nuestros ojos, no necesitamos un nuevo plan, no necesitamos una nueva estrategia, no necesitamos nuevas ideas, necesitamos un nuevo encuentro con Dios. No sé si me está entendiendo. Muchas veces queremos hallarle lógica a las cosas, y cuando todo se nos viene abajo empezamos a buscar soluciones, nuevos planes, nuevas estrategias, nuevo esto, nuevo lo otro. Pero realmente lo que Dios quiere es tener un nuevo encuentro con nosotros, porque a muchos se nos ha olvidado el primer encuentro que tuvimos con Dios. A muchos se nos ha olvidado aquel día que lloramos en la presencia de Dios y que no queríamos irnos de la misma presencia de Dios. Hay mucha gente que se ha acostumbrado en vivir del pasado. Gente que dice: yo recuerdo cuando Dios hacía esto y me visitaba y lloraba en la presencia de Dios. Dios quiere tener un encuentro fresco con usted y conmigo. Y el desierto es un lugar propicio para eso. Moisés tuvo ese encuentro y la Biblia dice que él estaba en Horeb, el monte de Dios. Note esto. Moisés estaba pastoreando ovejas, pero estaba cerca de la presencia de Dios. Quizás usted no está haciendo lo que usted fue entrenado para hacer. Quizás no está siguiendo sus sueños. Quizás soñó ser un astronauta o qué sé yo, algo más. Probablemente andamos ahí grasosas las manos de vez en cuando, con ampollas. Moisés dejó su traje real, ahora andaba hueliendo a oveja, hueliendo a ganado. ¿Sabe lo que eso huele? No. Pero estaba cerca de la presencia de Dios. Amén. Estaba en el monte de Dios, que más adelante se le conoce como el monte Sinaí. Si vemos la historia del pueblo de Israel, en ese mismo monte Dios se sentó con el pueblo. La nube de Jehová se sentó en ese mismo monte a hablar con Moisés. En ese mismo monte Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. En ese mismo monte Moisés le dice a Dios: déjame ver tu rostro. Muchos años más tarde, y Dios le dice: no puedes ver mi rostro, pero vas a ver mis espaldas, porque no hay hombre que mire a Dios y viva.
Moisés estaba haciendo algo para lo que no había sido entrenado, pero estaba cerca de la presencia de Dios. Para recuperar la confianza, para recuperar el testimonio, para recuperar la relación con Dios, necesitamos tener un encuentro fresco con Dios. A muchos se nos dañó la reputación. Mi esposa ya no me creía a mí. Ella estaba hastiada de mis mentiras. Y traté de convencerla con mis palabras y nada funcionaba. Pero el día que me rendí al Señor, el día que me entregué al Señor, el día que dejé el pasado atrás, el día que le dije al Señor, quiero que me reprogrames, porque yo ya no puedo más. Ese día Dios tocó el corazón de mi esposa también. Yo ya no tuve que decirle nada, no tuve que tratar de convencerla, porque había algo, una presencia especial en mi vida, que no solo llenó mi corazón, sino también llenó mi hogar, llenó mi esposa, llenó mis hijos. Dios se encarga de cambiar el desastre de nuestra vida en un mensaje poderoso para tocar a alguien. Muchas veces queremos cambiar nuestra vida con nuestras acciones y todo es imposible. Un encuentro es cuando nos encontramos cara a cara con Dios. Yo no sé si hay alguien acá que pueda dar testimonio de ello, que un día usted ha tenido un encuentro con Dios. Un encuentro es cuando usted se encuentra con alguien cara a cara. Un encuentro es cuando usted va en una calle de una sola vía y se encuentra con otro carro frente a frente, donde no se le puede esquivar a la izquierda ni a la derecha, que sí o sí tienen que verse a los ojos. Ese es un encuentro cuando usted se encuentra con Dios y no tiene más opción que verlo a los ojos y enfrentar la presencia de Dios. Ese es un encuentro. Y cuando nuestra vida se encuentra, ¿ha escuchado esa frase que dice: estoy en un callejón sin salida? Es porque no hay para dónde hacerse ni para ningún lado. Es cuando Dios aprovecha esos callejones sin salida, esos túneles, para encontrarnos de frente donde no tenemos opción más que de mirarlo a Él. El salmista dijo: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dijo el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová. Alguien necesita escuchar esto. Alguien necesita ver a Dios. Yo no sé en qué ha puesto usted la mirada. Yo no sé en qué ha puesto usted su confianza. Pero esta noche yo le invito a que ponga la confianza en el Señor y lo invite a tener un encuentro personal con usted. Podemos tener conocimiento acerca de la presencia de Dios, pero podemos nunca haberlo experimentado. Moisés conocía a Dios. 40 años en Egipto, él siempre supo que él era hebreo. Y estoy seguro que él seguía los rituales hebreos en Egipto. Pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos estar esta noche en este lugar, pero salir igual que como entramos y no hemos tenido un encuentro con Dios.
Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, ponga atención a esto. Cuando Dios quiere hacer una persona nueva, cuando Dios quiere ponerle a usted un corazón nuevo, cuando Dios quiere ponerle a usted un llamamiento nuevo, Dios va a hacer algo diferente en usted. No espere que Dios va a venir con lo común y corriente. Si no, preguntémosle a Abraham cuando le pide a su hijo Isaac. Dios va a hacer algo que no tiene sentido, no tiene lógica. A Abraham Dios le dijo: de este hijo de Isaac te voy a dar una descendencia que vas a ver las estrellas del cielo y la arena del mar, y ni por cerca. Va a ser mucho más que eso. Pero días más tarde Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac, aquel por el cual le había prometido que le iba a dar una gran descendencia. Le dice: entrégamelo a mí, dámelo, sacrifícalo. Dios tenía un plan, y cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en su vida, va a hacer algo diferente también en su vida, algo que no tiene sentido muchas veces. Preguntémosle al mismo pueblo de Israel. Dios lo lleva enfrente del Mar Rojo con un ejército egipcio detrás y el mar enfrente. Dios está a punto de hacer algo especial, extraordinario. Preguntémosle a María y Marta cuando Jesús llega a ver a Lázaro después de 4 días que él había muerto. No tenía sentido. Para María y para Marta ya era demasiado tarde. Pero Jesús sabía que tenía que resucitar a Lázaro. Y Dios no puede resucitar sin antes que algo haya muerto. Dios no puede resucitar si algo no ha muerto. Para Moisés ya los sueños se habían muerto. El futuro que tenía se había muerto. Las ambiciones que él tenía se habían muerto. Pero Dios estaba a punto de tenerse encontronazo con él y resucitar esos sueños. Estoy hablando con alguien que probablemente está en esa telita fina que dice: estoy a punto de perder la fe, estoy a punto de darme por vencido, estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto de retroceder. Tenga por seguro que Dios también está a punto de encontrarse con usted. Pero quiero que veamos esto. Dios usa cosas insignificantes muchas veces y usa la zarza, y vamos a ir terminando. Dios usa la zarza. Era común ver una zarza ardiendo en el desierto, porque por la sequedad y por la calor. Para Moisés no era nada nuevo ver una zarza que agarraba fuego en un lugar ahí y se quemaba enseguida. Eso era cosa de todos los días. Pero algo pasó con esta zarza que él vio ardiendo ese día, y era que no se consumía. Y dice la Biblia que Moisés dijo: iré yo ahora. Oiga bien esto, quiero que ponga mucha atención. Dijo Moisés: iré yo ahora a la zarza, a ver por qué razón no se consume. Él tenía mucho estudio y le interesaba saber por qué no se consumía. Pero oiga bien esto: cuando Dios vio, dice la Biblia, que Moisés iba a ver, le llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Cuando Dios nos llama 2 veces, estamos en problema. Dios, veamos esto, Dios no le habló a Moisés sino hasta que él dijo: iré yo ahora a la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en esa zarza.
Pero Dios no le habló a Moisés hasta que Moisés no caminó hacia la presencia de Dios. Dios no nos va a hablar a nosotros hasta que no caminamos a la presencia de Dios. Amén. Podemos venir a la iglesia, pero pasar de lejos la presencia de Dios puede hacer que en nuestra vida la presencia de Dios se ha vuelto tan común que no sabemos identificar cuando pasa a nuestro lado. Para Moisés la zarza era común, pero esa zarza tenía algo diferente. Puede hacer que este servicio para muchos sea común, pero este tiene algo diferente, una presencia diferente. Nunca ignoremos lo extraordinario que pasa en algo ordinario. Nunca, especialmente si venimos de 40 años de fracasos. Luego Dios le dice: quítate el calzado. Hay una razón por la que Dios le dice: quítate los zapatos, Moisés. Sabe que nosotros somos creados del polvo y en un buen día costamos unos $10. Ya este cuerpo descompuesto en un buen día tal vez costamos $10. Y Dios le dice a Moisés: quítate el calzado, porque ese pedazo de cuero o ese pedazo de hule que te separa del suelo te hace muy elevado aún. Quítate los zapatos y regresa a tu humanidad. Quítate los zapatos y humíllate en mi presencia. Muchas veces nos creemos muy superiores y creemos que hemos alcanzado un conocimiento y nos creemos un poquito más. Dios nos va a hablar y nos va a decir: quítate los zapatos. Eso es señal de humillación. Seamos humildes en la presencia de Dios. Dios le estaba enseñando una lección a Moisés de humildad. Dios le dice a Moisés: yo no te puedo usar si tú no regresas a tu humanidad. Porque lo que pasó hace 40 años fue porque te creías un poco elevado y confiabas más en tu intelecto y en tu preparación. Quítate el calzado, porque esta es tierra santa. Santo significa algo separado, algo especial. Este no es otro servicio más. Este es un lugar especial con una presencia especial. Ahora vemos que Dios le revela el plan a Moisés. Y esto es muy importante. Probablemente hemos estado batallando en el desierto, pero Dios está a punto de revelarnos su plan. Manténgase conmigo y nos vamos para la casa. Dios le dice a Moisés: mientras yo estaba reconstruyendo tu vida, estos 40 años, ya pasaron 40 años para entonces en el desierto. Y Dios le dice a Moisés: mientras yo estaba reconstruyendo tu vida, estos 40 años aquí en este desierto, también estaba trabajando con mi pueblo allá en Egipto estos 40 años. Y en el versículo 7 dice que Dios le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mientras Dios está trabajando con usted en el desierto, Dios está preparando el corazón de alguien allá afuera que va a ser impactado por su testimonio. Mientras Dios está trabajando con usted en el desierto, está preparando a alguien allá afuera que va a necesitar su guianza. Le dijo Dios: tu mundo se te vino abajo hace 40 años. Por eso te traje aquí, para reconstruirte. Probablemente su mundo se le ha venido abajo y Dios lo ha llevado al desierto para reconstruirlo.
Cuando Dios nos pone bajo construcción, es cuando no pasan cosas muy agradables y muy lógicas a veces. Dios puso a Moisés a pastorear ovejas 40 años en el desierto. Dios le dijo a Moisés: vas a pastorear estas ovejas 40 años en el desierto. Porque 40 años más tarde, oiga bien esto, estarás guiando otra clase de oveja en este mismo desierto. Dios tuvo a Moisés pastoreando ovejas 40 años en ese desierto, porque 40 años más tarde iba a estar guiando a su mismo pueblo en ese mismo desierto. Dios nos va a llevar al desierto primero para prepararnos, porque más tarde vamos a guiar a alguien más en ese mismo desierto. Difícilmente le podemos hablar a alguien si no hemos pasado por el desierto. ¿Cómo le vamos a decir a alguien: yo he estado ahí, si nunca hemos estado en el desierto? ¿Cómo le vamos a decir a alguien: yo entiendo por lo que está pasando, si nunca hemos estado ahí? Nos ponemos de pie, por favor. El desierto nos reconecta con el propósito de Dios. A alguien le han mandado una carta de su carro, de la compañía, de la marca de su carro, diciéndole que tiene un recall. A mí me han llegado de las bolsas de aire, que ha sido lo más común en los últimos tiempos, que han salido defectuosas y otras cosas. Dios le está mandando una carta ahora a alguien que necesita un recall. Un recall es cuando algo necesita ser arreglado, que fue puesto bien y nuevo, pero con el paso de los años ha sufrido deterioro y necesita atención, porque es peligroso, porque no es seguro. Por eso mandan a llamar las marcas de los carros. Las bolsas de aire salieron defectuosas y pueden provocar muertes. Y le mandan a decir a uno: tráelo al dealer más cercano para arreglártelo, para ponerte una nueva y arreglar ese problema. Dios le está diciendo a alguien esta tarde: hay algo en tu vida que se ha salido del lugar y necesita atención inmediata. Hay algo en tu vida que se ha salido del propósito y necesita atención inmediata. Si hay alguien que necesita venir aquí al altar, por no decir que todos los que estamos acá quieran venir al altar y dígale al Señor: yo necesito ese encuentro contigo hoy. Si alguien me quiere acompañar, pasemos al altar. ¿Cuántos esta noche una mala decisión los ha llevado al desierto? Y sus deseos, sus sueños se han visto perjudicados. Déjeme decirle que a Dios no le importa su pasado, por muy destruido que aparente estar. Lo maravilloso de nuestro Dios es que Él puede cambiar un desastre en un mensaje poderoso. No solo restauró a Moisés, sino que también lo volvió a usar. Mientras usted cruza por el desierto, Dios está preparando el corazón de alguien para ser impactado por usted. No importa qué tan mal esté ahora mismo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill.
Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.